Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Recientemente, Halil Brahim Ceylan, conocido por su éxito en la televisión turca, se enfrentó a una pregunta difícil durante una entrevista que lo llevó a abrir su corazón y compartir algo muy personal. El actor, visiblemente conmovido, habló entre lágrimas sobre su relación con Sla Turkoglu y las razones por las que, en un momento dado, decidió dejarla ir. Esta declaración ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes no esperaban una revelación tan emocional por parte de Halil, quien siempre se ha mostrado como una persona seria y reservada. Durante la entrevista, Halil no pudo evitar derramar algunas lágrimas al referirse a lo que fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Sla es una persona increíble, una mujer extraordinaria, y lo que tuvimos fue real. Pero hay momentos en la vida en los que tienes que tomar decisiones difíciles, por el bien de ambos. A veces, el amor no es suficiente para seguir adelante, explicó Halil entre sollozos. Sus palabras reflejaron la lucha interna que enfrentó al tomar la decisión de dar un paso atrás en su relación con Sla. El amor y la responsabilidad, decisiones difíciles. Halil Brahim Ceylan explicó que, aunque su amor por Sla siempre fue genuino, la relación llegó a un punto en el que los dos necesitaron espacio para crecer individualmente. La vida de un actor es complicada, llena de viajes, trabajo y sacrificios. A veces, uno se da cuenta de que necesita algo más que solo amor. Necesitamos tiempo para nosotros mismos, para encontrar nuestro propio camino, dijo Halil, mientras sus ojos se llenaban de emoción. Estas palabras muestran el nivel de madurez que Halil ha alcanzado al comprender que, aunque el amor es importante, también lo es el crecimiento personal y la estabilidad emocional. El actor continuó hablando sobre cómo la relación con Sla no solo fue una cuestión de amor, sino también de circunstancias externas que afectaron su capacidad de estar juntos. Los dos éramos muy jóvenes cuando comenzamos a salir, y la vida en los sets de grabación, las expectativas del público y el estrés emocional fueron factores que nos llevaron a tomar diferentes caminos, expresó, dejando claro que fue una decisión tomada con mucho dolor, pero con la comprensión de que era lo mejor para ambos a largo plazo. La relación con Sla, respeto y admiración mutua. Aunque Halil mencionó que decidió alejarse de Sla, su respeto por ella nunca se desvaneció. De hecho, dejó en claro que siempre estará agradecido por la relación que compartieron y por todo lo que aprendió de ella. Sla siempre será una de las personas más especiales que he conocido. Aprecio profundamente todo lo que compartimos, pero a veces los caminos simplemente se separan, y eso no significa que el amor se acabe, solo que necesitamos ir por diferentes direcciones, comentó Halil. La relación de Sla y Halil siempre fue un tema de admiración para sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos más allá de su relación profesional en la televisión. Sin embargo, Halil enfatizó que su decisión de terminar la relación fue una de las más dolorosas de su vida, pero que en última instancia, fue lo que ambos necesitaban para seguir adelante en sus carreras y como individuos. El futuro, Halil y Sla siguen adelante con sus vidas. Después de la separación, tanto Halil como Sla han seguido adelante con sus vidas y carreras, logrando éxitos personales y profesionales. Halil continúa siendo uno de los actores más populares en la industria, mientras que Sla sigue cosechando logros y ganando el cariño de sus seguidores. Aunque no están juntos, la admiración mutua sigue siendo evidente, y ambos continúan demostrando que el respeto y el apoyo son fundamentales en cualquier relación, incluso después de una ruptura. Halil también dejó en claro que, aunque su relación con Sla terminó, siempre la apoyará en sus proyectos y en su vida personal. No importa lo que pase, siempre le deseo lo mejor. Sla tiene un corazón enorme y es una persona que merece toda la felicidad, concluyó Halil, demostrando que, aunque sus caminos ya no se crucen de la misma manera, su respeto y cariño por ella permanecerán intactos. Conclusión: el valor de las decisiones difíciles y el crecimiento personal. Las palabras de Halil Brahim Ceylan han tocado los corazones de muchos de sus seguidores, quienes han visto la sinceridad y la vulnerabilidad en su confesión. A través de esta entrevista, Halil demostró que a veces, las decisiones más difíciles son las que nos permiten crecer y encontrar nuestra verdadera felicidad. Su relación con Sla, aunque terminada,
Sigue siendo un testimonio de lo que significa amar profundamente y luego encontrar la fuerza para seguir adelante. La historia de Alil y Esla es una lección de vida sobre el valor de las decisiones difíciles, la importancia del respeto mutuo y el crecimiento personal. A pesar de la separación, ambos continúan demostrando que el amor y el respeto nunca se pierden, incluso cuando los caminos se separan. Alil Brahim Ceylan, visiblemente afectado por las emociones, continuó su relato durante la entrevista, profundizando en las razones por las que tomó la difícil decisión de separarse de Esla Turkoglu. A medida que sus palabras se llenaban de sinceridad y vulnerabilidad, la audiencia no pudo evitar sentir la magnitud de su dolor. Nunca imaginé que algo tan hermoso como nuestra relación pudiera terminar, pero a veces las circunstancias de la vida nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer, expresó Alil entre lágrimas. Su voz temblaba al hablar de la mujer que ocupó un lugar tan especial en su vida, dejando claro que la decisión no fue tomada a la ligera. A pesar de la fuerza y madurez que Alil ha demostrado a lo largo de su carrera, el actor dejó claro que, como cualquier ser humano, ha pasado por momentos difíciles. En la vida, a veces te enfrentas a decisiones que van más allá de tus deseos personales. Siento que dejé ir algo muy valioso, pero sé que fue lo mejor para los dos, explicó Alil, resaltando la naturaleza de la difícil elección que tuvo que hacer, dejando claro que no se trataba de falta de amor, sino de una necesidad de crecimiento personal y profesional. La lucha interna, entre el amor y la madurez emocional. Alil habló de la lucha interna que enfrentó mientras tomaba la decisión. Fue un conflicto constante entre lo que quería y lo que sabía que era necesario. Siempre amé profundamente a Esla, pero también entendí que no estábamos en el momento adecuado para estar juntos, reflexionó, mientras el peso de esas palabras parecía calar aún más profundo. Según Alil, la relación con Esla fue algo que cambió su vida de muchas maneras, pero llegó a un punto en el que las prioridades de ambos eran diferentes, especialmente en términos de carreras profesionales y el espacio que necesitaban para seguir creciendo por separado. A lo largo de la entrevista, Alil destacó que la madurez emocional que ha alcanzado a lo largo de los años le permitió finalmente tomar una decisión que, aunque dolorosa, fue lo mejor para los dos. A veces las relaciones no son fáciles, y cuando sientes que estás apagando a alguien o a ti mismo, es importante ser honesto y tomar la decisión difícil. Siento que hacer esto nos permite seguir adelante con nuestras vidas y encontrar la felicidad individualmente, añadió Alil, con una expresión de resignación y aceptación en su rostro. El respeto y la admiración por Esla, un amor que no se pierde. A pesar de la separación, Alil no dejó de hablar con cariño y respeto sobre Esla, subrayando que, aunque ya no estén juntos, siempre será una persona muy importante para él. Lo que compartimos siempre será parte de mi vida. Ella me enseñó mucho, y le agradezco cada momento que pasamos juntos. A veces, el amor no basta para mantener una relación, pero lo que realmente importa es el respeto mutuo y el crecimiento que ambos experimentamos, dijo Alil, mientras su rostro reflejaba un sincero reconocimiento de lo valiosa que fue su relación con Esla. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.